Devocional, día 19. El desafío de soltar a los hijos y confiar en Dios. Uno de los momentos más conmovedores que ocurre en una sala de maternidad es cuando una madre recibe a su hijo recién nacido en sus brazos. Su rostro cambia de una manera sorprendente, pero horas antes reflejaba agotamiento, frustración y dolor. Pero al sostener a su bebé, todo se transforma. El sufrimiento se convierte en alegría, la angustia y el dolor del parto se desvanecen, y una expresión de amor puro llena su mirada. Muchas madres susurran con ternura: «Te amo, eres hermoso», mientras lo besan con devoción. En ese instante hacen promesas de protección y cuidado, creyendo que tienen el futuro de su hijo bajo control. Pero ¿qué ocurre cuando la vida no sigue el plan que imaginaron? ¿Cómo enfrentar la realidad de que no pueden protegerlos de todo? María, la madre de Jesús, vivió esta verdad de manera única y profunda, desde un embarazo milagroso hasta el momento desgarrador de ver a su hijo morir en la cruz. Ella tuvo que aprender una lección que toda madre eventualmente enfrenta: soltar y confiar. María entregó a su hijo en las manos del Padre Celestial, sabiendo que el propósito de Dios era mayor que cualquier plan que ella pudiera haber soñado. Hoy reflexionaremos sobre esta verdad dolorosa, pero necesaria: entregar y soltar a los hijos al Señor. Lo haremos de la mano de la historia de María y de otras madres en la Biblia que enfrentaron el mismo desafío. Esta es una de las lecciones más difíciles que una madre puede afrontar desde lo más profundo de su corazón, pero también una de las más liberadoras cuando se vive con fe y plena confianza en la soberanía de Dios. Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Lucas capítulo 2, versículo 33 al 35 dice: «Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma». El desafío de una madre ante el plan de Dios. El Evangelio de Lucas es único entre los evangelios sinópticos. Su autor no fue un apóstol, sino un médico. Por el detalle con que escribe, también podemos considerarlo uno de los primeros historiadores de la Iglesia. Lucas no conoció a Jesús personalmente. Su relato se basa en los testimonios de testigos presenciales. Muy probablemente uno de los testigos fue María, la madre de nuestro Señor Salvador. Gran parte de los primeros capítulos del Evangelio de Lucas debieron haber sido relatos por María. ¿Te imaginas escuchar la historia de Jesús desde la misma voz de su madre? Una joven dando a luz a su primer hijo en circunstancias extraordinarias y siendo testigo de todo, desde la anunciación hasta la cruz. Cada acontecimiento quedó marcado en su corazón. Cuando María concibió, solo sabía que daría a luz un hijo y que debía llamarlo Emmanuel, Dios con nosotros. No conocía aún todos los planes de Dios para ese niño. Sin embargo, obediente a la ley de Moisés, lo llevó al templo al 8º día para ser circuncidado y presentado al Señor.
En ese momento, un hombre justo y piadoso llamado Simeón reveló el futuro de su hijo. Lucas capítulo 2, 34 al 35. Este niño está destinado a provocar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y una espada atravesará tu propia alma. ¿Qué habría sentido María al escuchar esas palabras? Saber que el destino de su hijo no sería de tranquilidad, sino de oposición, dolor y sacrificio. Ninguna madre elegiría para su hijo un camino de sufrimiento, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito más grande. María vio cómo Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Lo vio sentarse entre los maestros del templo, maravillando a todos. Sabía que ese niño era especial, el Mesías esperado. Pero, ¿entendía la magnitud del sufrimiento que le esperaba? No creo, ¿verdad? ¿Cómo entregar el futuro de los hijos a Dios? Madre, tú amas profundamente a cada uno de tus hijos. Cada uno tiene fortalezas y debilidades y seguramente has soñado con su futuro. Pero, ¿qué haces cuando el plan de Dios para sus vidas no es el que tú te imaginaste? ¿Podrías responder con temor, intentar controlarlo todo, protegerlos en exceso? ¿O también podrías escoger el camino de la fe, entregarlos al Dios que los formó y los conoce mejor que tú? Dios tiene planes y propósitos específicos para cada uno de tus hijos. Y aunque esos planes tal vez no sean los que tú hubieras elegido, ¿qué harás entonces? Efesios capítulo 1, versículo 4a dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Como madre, eres un canal de bendición por el cual Dios trajo vida. Los cuidas, los formas, los disipulas y luego los lanzas como flechas al propósito divino. Salmos capítulo 127, versículo 4. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. María aceptó el plan de Dios, aunque su corazón fue traspasado por el dolor. Respondió con fe. Lucas capítulo 1, versículo 38. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Ese también puede ser tu clamor hoy. Señor, que se cumpla tu voluntad en la vida de mis hijos. Son tuyos, tú los formaste, tú los guías. Recuerda, madre, un día también fuiste hija y tus padres tuvieron que soltarte para que formaras tu familia y siguieras tu propio camino. ¿Cuánto les habrá dolido, verdad? Pero ahora te toca a ti. Ninguna madre querría ver a su hijo atravesar un valle de sufrimiento. Nadie elegiría escribir una historia marcada con lágrimas y pruebas difíciles. Pero a lo largo de la historia, muchas madres han tenido que aprender a soltar y confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Sus historias son un testimonio de fe que nos inspira y fortalece. Veamos testimonios de madres en la Biblia. Soltar y confiar. Eva fue testigo del primer crimen en la historia humana, cuando uno de sus hijos, Caín, asesinó a su hermano Abel. No solo sufrió la pérdida trágica de un hijo, sino también el dolor de ver al otro ser desterrado y separado de la presencia de Dios. ¡Qué dolor inimaginable para una madre! Perder a ambos hijos en un solo día, de maneras tan distintas, pero igualmente desgarradoras. Rebeca manipuló el destino de Jacob y nunca volvió a verlo. Jocabed colocó a Moisés en un río confiando en que Dios lo cuidaría. Ana anhelaba un hijo y entregó a Samuel al servicio de Dios desde niño. Betsabé
fue testigo de los propósitos de Dios en la vida de su hijo Salomón. Vio convertirse en rey según el plan de Dios. La madre de Sansón lo apartó para Dios, pero vio su rebeldía y necedad de su hijo. Aún así, Dios cumplió su propósito. Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Un hijo con un llamado radical. Aunque fue un milagro en su vejez, debió ser difícil imaginar que su hijo viviría en el desierto vestido de piel de camello y alimentándose de langostas. Sin embargo, Elizabeth aceptó que su hijo no le pertenecía, sino que había sido apartado para preparar el camino del Señor. Soltarlo fue confiar en el propósito eterno de Dios, aunque fuera distinto a lo esperado. María, quien vio a su hijo crecer, enseñar, sanar y finalmente morir en la cruz para la salvación del mundo. Todas ellas tuvieron que soltar, algunas con fe, otras con temor, pero Dios siempre cumplió su propósito. ¿Qué significa soltar? Soltar no es abandonar, es entregar en manos seguras lo que más amas, las manos de Dios. Es reconocer con humildad que Él es el dueño de todo y que tú solo eres una administradora temporal. Soltar es descansar, es fe en acción, es dejar de vivir en la ansiedad del control y comenzar a reposar en la paz que nace de confiar en la soberanía y el amor perfecto de Dios. Cuando sueltas, no estás perdiendo el control, estás entregándolo al único que verdaderamente lo tiene. Principios para soltar y confiar. Todos sentimos temor ante lo desconocido. A veces ese temor se manifiesta como una angustia en el estómago, como un nudo difícil de desatar. Es natural. Todas quisiéramos proteger, tener el control, planificar y que todo salga como lo soñamos. Pero Dios nos dice con mucho amor, confía en mí. No podemos detener los propósitos que Dios ha trazado para la vida de los hijos, ni impedir que vivan lo que Él en su soberanía preparó desde antes de su nacimiento. Por eso, hoy quiero compartir contigo algunos principios que nos ayudan a soltar con fe y confiar plenamente en el plan perfecto de Dios. 1. Reconocer la soberanía de Dios. Antes de soltar, debemos afirmar una verdad fundamental. Dios es soberano. Él tiene el control absoluto sobre nuestras vidas y sobre la vida de los hijos. Su soberanía significa que nada se escapa de su voluntad y que ya ha trazado un plan perfecto para cada uno, incluso desde antes de nacer. Nadie puede impedir lo que Dios ha determinado. Nuestra parte no es controlar, sino confiar plenamente en ese plan que Él, en su amor y sabiduría, ha diseñado. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». 2. Aceptar que los hijos pertenecen a Dios. Aunque los críes, cuides y protejas, los hijos fueron creados por Dios y para Él. Solo somos administradores de sus vidas, no sus dueños. Nada nos pertenece en realidad. Salmos, capítulo 127, versículo 3. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. 3. Guiarlos a descubrir su propósito en Cristo. Dejar ir no significa desentenderse, sino moldear sus corazones para que reconozcan a Dios como el centro de sus vidas. Una madre que confía en el Señor invierte tiempo en enseñar que no están aquí por casualidad,
sino que fueron creados con un propósito eterno en Cristo. La tarea es guiarlos hacia la verdad, animarlos a buscar la voluntad de Dios y caminar en las buenas obras que Él preparó para ellos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 4. Confiar en Dios, no en nuestro control. Es natural querer proteger, pero nuestro control es limitado. Lo mejor que podemos hacer es confiar plenamente en Dios, porque Él cuida sus caminos, su entrada y su salida. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. 5. Ora constantemente por ellos. La oración es el vínculo que nos conecta con Dios y nos permite depositar en Él nuestras preocupaciones. Cada día encomienda a tus hijos a sus manos con confianza. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 6. Aceptar su voluntad, aunque duela. A veces los planes de Dios no coinciden con los nuestros y es normal sentir frustración o dolor. Pero resistirse a su voluntad es rebeldía, como decirle: tu plan no me gusta. Aprender a descansar en su amor y sabiduría es esencial. María, la madre de Jesús, enfrentó este desafío y aceptó con humildad el propósito divino. Lucas capítulo 1, versículo 38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Madre, soltar es un acto de fe que provoca temor y hasta pavor. No solo implica soltar a tus hijos, sino también a todos los que más amas. Puede parecer como quedarte sin nada, pero el control que crees tener es solo una ilusión. Tú no puedes controlar el futuro de tus hijos. Solo Dios tiene el control absoluto sobre sus vidas, sus decisiones y sus propósitos. Por eso, descansa en Él. Él es bueno, aférrate a sus promesas. Él es sabio, es tu Dios y está contigo siempre, cuidando también a tus hijos. Recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Espero que este devocional sea un aliento para tu vida y que te anime a entregar a tus hijos en manos de Dios. Medita en la bondad de Él y que la paz, la bendición y el favor del Señor estén contigo y con tu familia siempre. Haz esta oración. Padre, aunque el miedo se apodere de mí, yo confío plenamente en ti. Desde este momento, con la gracia que tú me ofreces, te entrego en tus manos todo lo que yo he pensado que me pertenece. Te entrego la vida de mis hijos, de toda mi familia. Tú tienes un plan perfecto para cada uno de ellos. Ayúdame a descansar en ti. Fortalece mi hombre interior. Llena mi corazón de amor, de gozo y de paz. Quiero aprender a descansar en ti, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén.